Hola a todos. Vamos a hablar de programación. Esta es una lección muy básica para la gente que quiere aprender a programar. No sabe absolutamente nada, nunca ha programado. Vamos a hacer una introducción a la programación, lo que se suele llamar en los grados o en los módulos, la asignatura de fundamentos de programación. Hablaremos de variables, hablaremos de funciones. Vamos a empezar por la notación matemática para funciones. En matemáticas, la función suma se define de esta manera: f de xy igual a x más y. Hay dos variables que son x e y, y el resultado es la suma de las dos variables de entrada. Poniéndolo de una forma más explicativa, si llamamos al nombre de la función suma, podemos decir que suma de x e y da como resultado x más y. Vamos a coger esto y vamos a tratar de llevarlo al código. Vamos a tratar de escribirlo como una función en C++. Bueno, antes de eso, decir que los comentarios en este lenguaje hay dos formas de escribir un comentario: con barra barra, si es un comentario simple que solo ocupa una línea, o con un bloque delimitado por barra, asterisco y asterisco barra, si los comentarios son de varias líneas. Muy bien, aclarado esto, volvemos a las funciones del lenguaje C++. Vemos que esto está en rojo. Cuando está en rojo algo quiere decir que hay un error de compilación. Primero vamos a aclarar que en C++, como en otros muchos lenguajes de Java, JavaScript, el cuerpo de la función va delimitado por llaves. Ahora, así sigue habiendo errores, porque cada instrucción termina en punto y coma en el caso de C++. De todas formas sigue habiendo error porque aquí tenemos que decirle el tipo de datos devuelto por la función, que es un entero. Vemos que esto ya tiene algún error menos. Suma ya no aparece en rojo. Si devolvemos un tipo entero, tenemos que poner aquí en la instrucción return, en minúscula. Esto diferencia entre mayúscula y minúscula. Return es una palabra reservada del lenguaje que se usa para que las funciones devuelvan un valor. Entonces vemos que las palabras reservadas del lenguaje aparecen en naranja. En azul aparece el identificador o nombre de la función, que es suma. Vemos que sigue habiendo errores porque esto aparece en rojo. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que en C++ debemos especificar el tipo de dato de los parámetros de la función. Esta función recibe dos parámetros, x e y, pero tenemos que indicarle de qué tipo son estos parámetros, si son enteros, si son cadenas, si son decimales o qué son. En este caso vamos a poner enteros, que es lo más sencillo. Y en este caso vemos que ya compila. Compila porque no hay nada en rojo. De hecho, si vamos aquí al botón azul para ejecutar el programa, bueno, vemos que compila, pero no muestra nada. Hay un mensaje de error que hace referencia a main. Esto ocurre porque en todo programa de C++ debe haber una función main. Hay que declarar una función main. Vamos a declararla y definirla, que devuelve un entero, por ejemplo 0. Se suele devolver 0 porque 0 indica que todo ha ido correctamente, que no ha habido errores. Entonces, si ahora compilamos de nuevo, compilamos y ejecutamos el programa, vemos que ya no hay ningún mensaje de error. Sin embargo, no estamos viendo nada aquí abajo. ¿Por qué no estamos viendo nada? Pues porque no le estamos diciendo al programa que saque nada por pantalla. Sin embargo, este código ya funciona. Ya sabemos cómo declarar y definir una función en C++. Primero se indica el tipo de dato devuelto por la función. En este caso un entero. Esto nos indica que la función va a devolver un entero. Luego, la segunda palabra es el nombre o identificador de la función. En nuestro caso se llama suma. Y luego entre paréntesis los parámetros de la función separados por comas. Aquí tenemos dos parámetros, x e y. Lo último es el cuerpo de la función delimitado por llaves. Y dentro del cuerpo de la función podemos tener varias instrucciones. En este caso solo tenemos una. Bueno, como ejemplo podemos declarar aquí otra variable que llamamos z, por ejemplo. Cuidado con el punto y coma, poner siempre punto y coma para terminar la instrucción.
Entonces, ahora mismo el cuerpo de la función tiene dos líneas. La última línea del cuerpo de la función siempre debe empezar por return y luego el valor que devuelve la función. A no ser que, ¿qué ha pasado aquí? A no ser que la función no devuelva nada. Si la función no devuelve nada, por ejemplo, una función simplemente para imprimir y que no recibe parámetros, y ponemos, bueno, luego las rellenaremos, de momento un comentario. Vemos que esto compila bien, porque aunque el cuerpo de la función no incluye la palabra reservada return, como le hemos indicado que la función no devuelve nada, void significa vacío, esto no da error de compilación. No da error de compilación. Por ejemplo, podemos declarar dentro de la función una variable de tipo entero y vemos que funciona, que compila. Esto, bueno, podemos ejecutarlo, pero lo ejecutamos y vemos que no aparece aquí nada porque no le hemos indicado que imprima nada por pantalla. Entonces, de aquí lo que debemos tener claro. Vamos a reordenar estas dos funciones. La primera es ejemplo de una función que no devuelve nada, en cuyo caso no se incluye la palabra reservada return en el cuerpo de la función, y como tipo de dato devuelto por la función hay que poner void. Si no ponemos nada, veremos que efectivamente ya es un error de compilación, porque esto está en rojo. El mensaje de error dice: la función de imprimir debe devolver algún tipo. Como no devuelve ningún tipo, ponemos void y ya funciona. Perfecto, compila. Entonces, de aquí hemos aprendido qué es una función. Como ejemplo, esta función llamada suma, que tiene dos parámetros, enteros, y devuelve un entero. Sintaxis de la función: primero el tipo de dato que devuelve la función, el identificador de la función, los parámetros de entrada de la función o parámetros que recibe la función, son los valores que recibe la función cuando sea llamada, y luego en el cuerpo de la función la última instrucción debe empezar por return, a no ser que no devuelva nada. También hemos dicho que debe existir en todo programa C++ una función main llamada main que devuelva un entero. Se suele poner que devuelva el número 0 y punto. De esta manera ya vemos que todo compila bien. Vamos a explicar brevemente qué son los tipos de datos. Los tipos de datos tienen básicamente dos finalidades. Primero, permiten saber qué operaciones se pueden realizar con una variable determinada, es decir, las operaciones que se hacen con una variable de tipo entero no son las mismas que las que se hacen con una variable de tipo cadena de caracteres o de tipo decimal. Por ejemplo, no tiene sentido sumar o restar dos cadenas de caracteres, pero sí tiene sentido sumar o restar dos enteros o dos decimales. Pero la suma de dos enteros no se va a realizar de la misma manera que la suma de dos decimales, en el sentido de que la computadora los va a tratar de forma diferente. Y aquí enlazamos con la segunda finalidad de los tipos de datos, que es indicar a la computadora cuánta memoria se necesita para almacenar una variable. Por ejemplo, una variable determinada, una variable entera de tipo int en C++, a lo mejor necesita, no lo recuerdo, pero a lo mejor necesita 4 bytes u 8, dependiendo de la máquina, no recuerdo ahora mismo, mientras que si la variable es decimal de tipo double, esta de aquí, llamémosla, no sé, de 1, esto va a ocupar otro número de bytes. Entonces siempre hay que, cuando declaramos las variables, siempre hay que poner a la izquierda del nombre de la variable, hay que poner el tipo de dato de la variable. Los tipos de datos primitivos son los tipos proporcionados por el lenguaje y son los tipos de datos primitivos, se dividen en 4. Suelen ser 4. Lo voy a poner aquí en un comentario. Entero, cuya palabra reservada asociada es int. Decimal, cuya palabra reservada es double. Existe otro que es float,
que también es, perdón, con una sola U, float, que también es decimal, pero con otras características. Después tenemos el tipo carácter, char, es la palabra reservada que tiene C++. Y por último tenemos la palabra reservada bool, son los tipos booleanos. Veamos un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de estos tipos de datos, por ejemplo, float. Aquí tenemos una declaración de una variable cuyo tipo de datos es float. Ahora una declaración de una variable cuyo tipo de datos es carácter o char. Le asignamos el valor de una letra, punto y coma. Vemos que aquí hay un error de compilación. Este error de compilación se debe a que estamos utilizando comillas simples y para los caracteres simples hay que usar comillas simples. Efectivamente, ya vemos que no hay ningún error de compilación. Y por último declaramos una variable booleana cuya palabra reservada asociada es bool. Le llamamos es verano, por ejemplo. Este tipo de datos se usa para variables que solo aceptan dos valores, true o false, verdadero o falso. En este caso, por ejemplo, imaginando que ahora es verano, ponemos true. Entonces, estas son las variables, los tipos primitivos, que son los tipos de datos proporcionados por el lenguaje. Son entero, cuya palabra reservada es int, palabra reservada asociada es int, y se declara de esta manera. Double es un tipo de dato decimal, es decir, la parte decimal del número no es existente, es diferente de cero. Float es otro tipo decimal que existe. Y luego tenemos el carácter o char, que para definirlo hay que usar comillas simples, muy importante. El tipo booleano, que solo acepta dos valores, verdadero o falso. Falso en inglés es false. True o false. Muy bien. Y faltaría un tipo de dato, que es la cadena de caracteres. Es el tipo de dato string. Nombre. Para asignarle un valor, en este caso, si se usan, hay que usar comillas dobles, es decir, comillas simples para el tipo carácter y comillas dobles para el tipo cadena de caracteres o string. Bueno, esto no es un tipo proporcionado, no es un tipo primitivo o proporcionado por el lenguaje. De hecho, vemos que se está quejando, hay un error de compilación. Vamos a compilar. Si compilamos, vemos este mensaje que dice string is not a member, o sea, no es un miembro del std. Y aquí abajo nos dice std string no está definido. String. ¿Olvidaste incluir string? Pues sí, efectivamente hemos olvidado incluir string. Esto nos permite explicar qué son las bibliotecas, que es lo que vamos a incluir ahora mismo. String incluye string. Vale, ahora vemos que efectivamente ya compila. Porque ya no hay nada en rojo. Este mensaje de error es de antes. Si compilamos ahora, vemos que, aunque no sale nada por pantalla porque no se lo hemos indicado al programa, vemos que compila. Entonces, todo funciona ahora. ¿Por qué? Porque en esta línea, la línea número 11, hemos incluido la biblioteca string, la cual incluye funciones predefinidas relacionadas con las cadenas de caracteres. Permiten, entre otras cosas, tener un tipo de dato, cadena de carácter, y usarlo. Y asignarle un valor, en este caso Juanito. Y esto nos va a permitir sacar por pantalla el texto que nosotros queramos. Pero para eso, muy importante, hay que incluir la biblioteca string. En este caso vemos que no hay punto y coma. Esto daría no da error de compilación, pero es mejor no ponerlo. Habitualmente no se pone. La sintaxis es la siguiente: una almohadilla, la palabra incluye, todo junto,
ya que es una directiva de preprocesador que se llama, y el nombre de la biblioteca entre los símbolos de menor y mayor, en este caso string. Si separamos la almohadilla del include, bueno, vemos que también funciona, pero aquí aparece un simbolito diciendo... Sí, también funciona, no obstante mejor todo junto. Almohadilla include un espacio y luego menor el nombre de la biblioteca y mayor. Esto de hecho vemos también funciona. Bueno, yo nunca lo había probado, pero funciona. Pero bueno, no es bueno. Es bueno dejar ese espacio. Bueno, ahora vamos a practicar con las cadenas. Con las cadenas. Primero vamos a sacar por pantalla el nombre, la variable nombre que hemos llamado nombre. Para eso usamos cout, que es el operador de salida de caracteres por la pantalla. Cout, luego los símbolos menor, menor. Vamos a poner una cadena, por ejemplo, tu nombre es 2 puntos y luego menor, menor y el nombre. End L significa final de línea en inglés. Lo que hace es meter un final de línea cuando lo imprimamos por pantalla veremos por qué. Veremos qué sentido tiene. Otra cosa, en lugar de darle aquí al botón, al triángulo verde, para ejecutar el programa, es bueno usar los atajos de teclado, en este caso mayúsculas F10, porque de esa manera a la hora de desarrollar un programa y probarlo es más rápido usar solo el teclado que alternar entre teclado y ratón. Entonces yo habitualmente uso teclado. Vale, vemos, vale, es que esto está ocurriendo porque la función suma no se ejecuta nunca porque nadie llama a esta función. Entonces este cout que hemos puesto está dentro de la función suma y como nadie llama a la función suma, pues no se ve. Vamos a ponerlo esto dentro de la función main y veremos que efectivamente se ejecuta. Vamos a ver, ¿vale? A compilar y ejecutar. Efectivamente, vemos que aquí aparece tu nombre es y el nombre que le hemos asignado a la variable nombre. Muy bien. Entonces ya por fin hemos conseguido hacer algo que podemos comprobar por la pantalla. Podemos comprobar que sale algo por pantalla, que es lo que queremos, porque antes habíamos visto que la función suma funcionaba este aquí más así, lo suponíamos porque la compilación era correcta, no había ningún error de compilación ni de ejecución, pero no salía nada por pantalla. Ahora en cambio estamos viendo algo por pantalla. Entonces lo que podemos hacer ahora es sacar por pantalla el resultado de la suma para ver si efectivamente la suma funciona. Vamos a probar, por ejemplo, lo que decía antes de end L. Esto que hay, imprime una nueva línea, está imprimiendo esta. Es decir, donde pone proceso terminado con el código 0. Si quitásemos esto de aquí, veríamos que esa línea aparece inmediatamente después de la línea tu nombre es Juanito. Entonces, al poner L, por eso decimos que al poner L estamos metiendo una nueva línea. Y ahora compilamos y ejecutamos otra vez, vemos que efectivamente aparece una línea en blanco aquí. Esta línea en blanco es la que introduce este operador end L, o esta función, según queramos verlo. Sobre el espacio de nombres std hablaremos después. De todas formas, podemos decir que si queremos no tener que estar poniendo siempre std y el operador de resolución de ámbito, que son los 4 puntos, lo que podemos hacer es decirle aquí, después de donde está el include, decirle aquí que vamos a usar siempre el espacio de nombres std. Ahora vemos que otra vez vuelve a compilar el programa. Lo podemos ejecutar de nuevo y vemos que sigue funcionando. ¿Qué es lo que hemos hecho? Introducir, usar esta instrucción de use namespace std
Y eso nos permite usar cout, endl y string sin poner delante std los 4 puntos. 4 puntos es el operador de resolución de ámbito. Vemos que así también se puede usar. Lo compilamos, lo ejecutamos y funciona. Pero así de momento es más cómodo porque no tenemos que ponerlo como prefijo de cein, cout y string. Y endl. Bueno, cein, que es cein, no lo hemos visto todavía. Cein nos permite leer la entrada, es decir, lo que teclea el usuario. Cuando ejecutamos un programa, ese programa saca un mensaje indicándole al usuario que introduzca un valor. Ese valor lo guardamos en una variable que hemos declarado previamente y eso es lo que nos permite hacer el operador cein. Veámoslo. Cein, vamos a pedir un número. Ahora vamos a usar números en vez de cadenas de caracteres. Número, lo que, punto y coma, perdón. Esto quiere decir que lo que imita el usuario lo vamos a guardar en la variable número. ¿Por qué sale en rojo indicando que hay un error de compilación? Porque la variable número no la hemos declarado. La variable número la declaramos, ponemos aquí int número, vemos que ya no hay ningún error de compilación. Esto en verdad significa que es un posible error, porque un error en el identificador, porque esta herramienta se piensa que va a ser en inglés. Entonces si lo ponemos en inglés number, pues no aparecerá en verde, porque en inglés tiene sentido. Número se dice así en inglés, pero claro, estamos usando los nombres en español. Entonces en la siguiente clase podemos usarlo en español para evitar esta advertencia, y porque en general en programación se usan identificadores en inglés, tanto para variables como para funciones. Pero bueno, en esta lección de momento lo vamos a dejar así. Vamos a ver si compila. Vamos a ejecutarlo, perdón. Tu número es bonito. Vemos que ahí se puede meter un número, pero el programa acaba. ¿Qué es lo que está pasando ahí? No está pasando nada, está haciendo lo que le hemos indicado. ¿Qué es lo que nos gustaría a nosotros? Nos gustaría que después de meter el número 2, 3, 5, 18 o el número que quiera meter el usuario, aparezca un mensaje diciendo usted ha introducido o ha tecleado el número tal. Pues vamos a hacerlo. Perdón, está en mayúsculas. Cout, operador de salida de datos, menor. Luego podemos sacar una cadena diciendo tu número es el número que ha introducido usted, el usuario es el número. Entonces aquí sí que deberíamos saber si efectivamente está funcionando bien el programa. De momento no hay errores de compilación. Vamos a ejecutarlo ahora. Tu nombre es Juanito. ¿Qué está pasando? Ah, vale, perdona. No, claro, hay que poner aquí. Esto está mal. Hay que poner aquí, antes del cein, hay que poner un cout pidiendo que introduzca un número. Cout, perdón, lo he tecleado mal. Cout, pidiéndole un número. Introduce un número. Bien, perdón. Estaba ahí. Vale. Introduce un número. Como siempre, acabado por punto y coma. Si no se pone el punto y coma, no está error de compilación. Todas las instrucciones, excepto las que llevan una llave para las funciones, acaban en punto y coma. ¿Vale? Vamos a ejecutarlo ahora. Introduce un número. El programa está esperando a que el usuario introduzca un número para seguir funcionando. Hasta que no se introduzca un número, el programa no se va a seguir ejecutando. Es decir, el programa está aquí detenido, en este punto. Está esperando que metamos un número para asignárselo a la variable llamada número. Pues vamos a darlo. El número 3, tu número es 3. Vemos que funciona, se ha ejecutado ahora esto. Perfecto. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a crear una nueva función simplemente para no perder el código relacionado con la introducción de un número. Lo llamamos, la función la vamos a llamar mostrar número. No recibe ningún parámetro, pero aún así hay que poner los paréntesis. El cuerpo de la función
va contenido entre las llaves de apertura. Llave de apertura es esta, llave de apertura y llave de cierre. Cogemos esto, todo esto de aquí, lo cortamos y lo pegamos. Vale. Entonces vemos que este conjunto de instrucciones, mostrar número, sirve para bueno, esto lo podemos borrar, esta línea. Esta función llamada crear número, llamada mostrar número, tiene un conjunto de instrucciones que sirve para, bueno, excepto estas dos primeras líneas, que las podemos borrar. Las borramos. Sirve para pedir un número al usuario e imprimirlo. Mostrar número, y entonces para que el nombre de la función sea más descriptivo, lo podemos llamar mostrar número pedido, por ejemplo. Mostrar número pedido. Es importante la notación de las funciones, que en general suelen ser varias palabras unidas, siendo la primera letra de cada palabra mayúscula, excepto la primera. Así suele ser la notación de las funciones, el convenio de la forma de llamar a las funciones. Hay gente que usa esta otra notación, palabras minúsculas separadas por guiones bajos. Esto proviene del mundo de C. Es el lenguaje del cual proviene C++. Y en algunos sitios, en C se hacía así, la notación para las funciones era esta, y en C++ en algunos sitios puede que sigan usando esta notación. Entonces la dejo aquí comentada, porque yo sé que hay personas que todavía lo usan, pero esta es la que se suele usar hoy en día. Muy bien, como recordatorio, esta función, como no devuelve nada, le hemos puesto un void antes del identificador de la función y no ponemos return como última instrucción. Es más, si ponemos return y el valor que sea, da un error de compilación. Porque nos dice, el mensaje es bien claro, dice, la función mostrar número pedido no puede devolver un valor. No puede devolver un valor porque está declarada como función void, función que no devuelve valor. Entonces, esto lo borramos y ya está. Vamos a seguir explicando otras cosas. Vale. A ver, vamos a explicar ahora los tipos de datos. Hemos explicado que los tipos de datos primitivos o proporcionados por el lenguaje sin incluir ninguna biblioteca son tipo entero, representado por la palabra int, palabra reservada int, tipos decimales, bien double o bien float, tipo carácter asociado a la palabra reservada char y tipo booleano asociado a la palabra reservada bool. Hemos visto que la cadena de caracteres no es un tipo primitivo del lenguaje. De hecho, para usarlo hay que incluir aquí una biblioteca que se llama string. Pero es cierto que es muy usado. Es cierto que las cadenas de caracteres son muy usadas. Y por eso siempre hay que incluir esta biblioteca. Porque en casi todos los programas se van a usar cadenas de caracteres. Bien. Hemos hablado después de los operadores cein y cout. Cein es cout seguido por en los símbolos menor y por una cadena. Es para mostrar esa cadena por pantalla. Cein es para pedir un valor por la consola y asignárselo a la variable que sigue a estos símbolos de mayor. Luego también hemos visto la función endl, que lo que hace es introducir una línea en blanco, como esta. Muy bien. Y la función, otra cosa importante es que la función main es una función que debe existir en todo programa C++. Digamos que es los diseñadores del lenguaje decidieron hacerlo así, se podía llamar init, pero bueno, si hacemos esto, si lo compilamos y lo ejecutamos, vemos que el mensaje que saca es que sale un mensaje de error diciendo que no está definido main. Por eso mismo la función se debe llamar main.
Está así diseñado el lenguaje y no hay mucho más que explicar en ese sentido. Hemos hablado de variables. Otra cosa que podemos decir es que también existen las constantes. A las variables, a ver, la diferencia entre una variable y una constante es, bueno, yo creo que es evidente por el nombre. A las variables, a las variables se les puede cambiar el valor. Podemos poner aquí que en la variable número y asignarle el valor 2 y luego más tarde asignarle otro valor diferente, número igual a 3, y vemos que no hay ningún error de compilación, no pasa nada. No pasa nada. No hay ningún error de compilación. En cambio, si esta variable de tipo entero la hacemos constante, con la palabra reservada const, vemos que aquí hay un error de compilación que nos dice no puedes asignar una variable, no puedes asignar un valor a número. ¿Por qué? Pues porque número es una constante. Y entonces nos da un error de compilación. Borramos esta línea y vemos que compila bien. Una cosa. En cuanto a la notación de las constantes, por convenio, ya hemos visto que no da error de compilación, pero por convenio es de la siguiente manera. Todos los caracteres son de letras mayúsculas y los nombres están separados por guión bajo. Por ejemplo, número par o, bueno, no sé, algo más que tenga más sentido. Número de alumnos. No sé, 32, por ejemplo. Vale. Constantes, simplemente para hacer una variable constante le ponemos el modificador const, que es una palabra reservada del lenguaje. ¿Por qué sabemos que es una palabra reservada? Porque aparece en naranja. Aparece en naranja junto con otras palabras reservadas como int, double, float, char, bool, return, false, int, const. Pero en realidad, ¿qué es lo que importa de las palabras reservadas? Pues que las palabras reservadas del lenguaje no se pueden usar como identificadores. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero crear ahora otra variable de tipo entero. Yo no puedo llamarla const. No puedo llamarla const. Inconst igual a 2, por ejemplo. No puedo llamarla const porque const es una palabra reservada por el lenguaje. Entonces, cuando pongo yo aquí const, el compilador se piensa que lo voy a usar de esta manera, como en la línea 40. Total, que se hace un lío, hay un conflicto de nombres que se llama, y esa es la razón por la cual las palabras reservadas no se pueden usar como identificadores, bien sean de variables, de constantes o de funciones. Yo no puedo llamar a una constante void, por ejemplo, o a una variable bool, o a una variable namespace. También es importante darse cuenta de que las bibliotecas, como vemos aquí, no son palabras reservadas. No son palabras reservadas, no aparecen en naranja. De hecho, aquí tenemos la biblioteca ostream. Yo puedo declarar una variable que se llame de esa manera. Sería un poco absurdo porque no tiene mucho sentido, pero lo puedo hacer. Y 9, ¿vale? Y de hecho yo la puedo sacar por pantalla. Perdón. Vemos compila y efectivamente aquí vemos el 9, que es el valor que le he asignado a la variable ostream. A pesar de que es el nombre de una biblioteca. Con esto quiero decir que las bibliotecas no son palabras reservadas del lenguaje. No forman parte del lenguaje en sí, sino que son bibliotecas que tienen una serie de funciones predefinidas, y en algunos casos también constantes, pero no es parte del lenguaje. De hecho, en este caso vamos a usar, esta biblioteca no sé por qué estaba aquí, si no tiene mucho sentido. Vamos a usar una biblioteca, que incluye muchas funciones matemáticas. Y esa biblioteca se llama CMath. ¿Vale? Aparece en tono gris porque no se está usando ahora mismo, y la palabra string también aparece en gris porque no se está usando. En cambio, en la biblioteca IOStream aparece en verde
porque sí que está usando. ¿Qué funciones estamos usando de IOStream? Las de entrada y salida, o sea, los operadores cin, cout y también entl. De acuerdo, entonces vamos a usar ahora la biblioteca CMath, que contiene funciones de cálculo matemático. Por ejemplo, bueno, borramos esto, bueno, lo dejamos. Contiene la función raíz cuadrada de un número. La función sqrt, raíz cuadrada en inglés, recibe un parámetro, que es un número, y calcula la raíz cuadrada de ese número. Entonces, bueno, aquí hay que poner punto y coma para que no se queje el compilador. Vemos que compila, porque no hay nada en rojo, no aparece nada en rojo. Y ahora vamos a ver que sí, perdón, vamos a cerrar esto un momento para verlo todo. Vamos a colapsar esta función suma, que no la estamos usando. La función mostrar número pedido tampoco la estamos usando. Vemos aquí los includes. Lo que queremos ver ahora es que esta función, queremos comentar la inclusión de esta biblioteca, y vemos que efectivamente si comentamos esto como si esta línea no existiera, al no incluir la biblioteca CMath nos da un error de compilación, porque el compilador dice este símbolo, sqrt o esta función no está definida en ningún sitio. Entonces tienes que decir, la tienes que definir tú. Por ejemplo, aquí vamos a definir una función llamada sqrt. Sqrt que recibe un número entero, por ejemplo x, llamémoslo. Vemos que ya antes de definir la función, nuestra función sqrt, este error de compilación ya ha desaparecido porque el compilador ahora ya sabe dónde encontrar esta función sqrt, que efectivamente está aquí declarada que no definida. Para definir una función debemos incluir el cuerpo de la función. Vamos a ver. Bueno, esto no tiene mucho sentido, pero digamos que devuelve un 2, por decir algo, y de esta manera vemos que funciona. Vamos a sacar la raíz cuadrada del número. Decimos la raíz cuadrada de 25. Raíz cuadrada de 25. Perdón, la raíz cuadrada de 25 es y aquí llamamos a la función, lo quitamos de aquí, lo ponemos aquí. La raíz cuadrada de 25 es, el punto y coma lo borramos porque aquí debe haber el símbolo menor, ya que estamos sacándolo todo por pantalla. Vemos que compila, vamos a ejecutarlo, mayúsculas F10, la raíz cuadrada de 25 es 5. Efectivamente vemos que funciona, aunque la raíz cuadrada de 25 no es 5, es 2, o sea, perdón, no es 2, es 5. Pero bueno, nosotros hemos definido una función sqrt que siempre devuelve el valor 2. Entonces, por eso al invocar o llamar a esa función nos está devolviendo ese valor, que es el que vemos aquí. Todo esto era para demostrar que sqrt no es una palabra clave del lenguaje como int, const o return, sino que es el nombre de una función. Es el nombre de una función que normalmente viene incluida en esta biblioteca llamada CMath. Pero si no incluimos esa biblioteca, podemos crear la función nosotros. Una vez visto esto, si esto está claro, vamos a borrar esta función, mejor dicho, vamos a mantenerla y quitar el comentario a la inclusión de esta biblioteca de funciones matemáticas. Vamos a ver qué pasa ahora, porque hay dos funciones sqrt. Una función definida en la biblioteca CMath y otra que hemos definido nosotros, que simplemente devuelve el valor 2. No nos da ningún error de compilación. Pero si lo ejecutamos nos dice lo mismo. ¿Por qué es esto? Porque si nosotros tenemos una biblioteca que contiene una función determinada y nosotros en nuestro programa definimos otra vez esa función,
con el mismo identificador y el mismo, lo que se llama prototipo, es decir, el mismo identificador, el mismo tipo de dato devuelto y el mismo número de parámetros y tipo de parámetros, si hacemos eso, prevalece la función que estamos definiendo en nuestro programa. Veámoslo. Si ahora comentamos esto y ejecutamos el programa, vemos que efectivamente el valor es 5. El valor es 5 porque la función sqrt la está cogiendo de la biblioteca CMath. Entonces, esto nos ha permitido ver la diferencia entre palabras clave e identificadores de funciones dentro de bibliotecas, y también nos permite afirmar que cuando definimos una función con el mismo nombre que otra de una biblioteca que estamos incluyendo, prevalece la función que nosotros mismos hemos definido. Bien, creo que por hoy ha sido suficiente. Entonces, con esto espero que os quede claro qué es una variable, qué es una función, la forma de definir funciones en C++, el por qué es importante tener una función main, que es el punto de entrada de todo programa C++, qué son las bibliotecas, espacios de nombres, ya lo explicaremos otro día, y también que una función que no devuelve nada se antepone al identificador de esa función, la palabra reservada por. Si esto ha quedado claro, ya me doy por satisfecho. Bueno, ha sido un placer y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.